Bueno, hoy terminamos con esta serie, la cual se llamó Sobrevivientes. Y yo no sé si a ustedes, pero a mí en lo particular esta serie me enseñó cosas importantes. Yo creo que es necesario aplicarlas a nuestra vida. Y esta serie tuvo como propósito ver que en Dios podemos salir adelante ante cualquier adversidad. Que aunque ciertamente no podemos negar que como creyentes estamos bajo un continuo ataque contra nuestra fe, nuestros principios, valores y convicciones, en medio de todo eso hemos decidido luchar para mantener ese fundamento y proteger a nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestra iglesia y la comunidad donde el Señor nos ha puesto contra este ataque que ha sido continuo y es continuo. Entendiendo que Dios nos ha puesto como iglesia, como un faro que debe de estar encendido para luchar ante esta densa oscuridad de engaños y confusión. ¿Ven? Tenemos que brillar, llevar la luz de Cristo donde quiera que nosotros estemos. Voy a pedir que por favor levantes tu Biblia en esta tarde. Ya te quitó todo sueño porque vienes bien dormido. Vienes bien alechugado, ¿verdad? Esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Estoy por recibir la incorruptible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Y yo creo con todo mi corazón que si yo la recibo y la pongo en práctica, esta palabra es poderosa para hacer grandes cosas. ¿Ven? Y que yo te animo a creer de que el Señor siempre cumple el propósito por la cual envía su palabra. La verdad es que como iglesia no estamos dispuestos a negociar ni a retroceder con respecto a lo que nosotros sabemos que es la verdad. Y esa verdad está plasmada en las sagradas escrituras que es la Biblia. No es una verdad inventada, no es un criterio de hombres, no es una filosofía de alguien en lo personal. La palabra de Dios misma, ¿verdad?, que está plasmada aquí. Contra eso no se puede levantar ningún tipo de fortaleza. Tenemos que aprender a defender esa verdad. Carlos decía hace un momento que la iglesia tiene que ser la columna y baluarte de la verdad. No vivir en tus propios criterios ni tus propios pensamientos, sino que como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, tenemos que vivir conforme a la palabra, conforme a sus enseñanzas, conforme a lo que Dios ha establecido. Lo compartí el domingo pasado con respecto al precio de seguir a Jesús. Jesús tuvo que decir que el que realmente quisiera ser su discípulo tenía que seguir las enseñanzas como Él se había establecido. De otra manera nos estamos engañando a nosotros mismos e inconscientemente podemos estar guiando con nuestro estilo de vida incorrecto a otras personas. Y dice la Biblia que un ciego no puede guiar a otro ciego. Al final los dos caen a un pozo. Con respecto a eso dice Hebreos 10:39. Dice, pero nosotros, tú y yo, no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Hoy es el quinto domingo con estos dos servicios y la verdad es que no ha sido fácil el reiniciar nuevamente con estos dos servicios. Sinceramente demanda esfuerzo y compromiso. Yo doy muchas gracias por todos los servidores que se han puesto la camiseta, ¿verdad?, para llevar a cabo esta visión que el Señor nos ha dado. Doy gracias porque no solamente
estamos hablando de que están dispuestos con su presencia, sino que están dispuestos a caminar la segunda milla con respecto a lo que es todo esto demanda: tiempo, energías, disponibilidad, actitud. Yo doy gracias a Dios por ello, porque nada de esto puede suceder sino que todos no estamos dispuestos a ser un solo equipo. Gracias a Dios por ello. Y bueno, hoy quiero cerrar con este tema que sinceramente deseo que te dé ánimo ante un panorama tan deplorable que hoy estamos viendo, porque debemos de tener mucho cuidado de no caer en el fatalismo ni en la victimización de la situación que hoy estamos enfrentando. De nada nos sirve como iglesia escondernos, nada nos sirve como iglesia atemorizarnos. Yo creo que es importante entender de que Dios quiere que nosotros entendamos o tengamos claro de que aún en medio del día más oscuro que se pueda avecinar, la luz de la gloria de Dios brillará sobre nosotros, los que confiamos en Él. Y que ese Dios del cual tú y yo hemos depositado nuestra esperanza tiene el control de toda situación. ¿Cuánto realmente creemos de que Dios nos prepara aún en los momentos más difíciles o más adversos que podamos enfrentar? Él desea que tú y yo estemos facultados para enfrentar esos desafíos, que estemos preparados. Y de nada serviría que el Señor nos aislara de todo eso, porque ciertamente vienen tiempos difíciles. Y para ser una iglesia victoriosa, el Señor necesita una iglesia entrenada, capacitada para enfrentar esos tiempos difíciles. Eso es lo que más o menos nos dice el siguiente pasaje de Romanos 8:28. Dice: y sabemos que a los que amamos a Dios, ¿cuántos aman a Dios aquí? A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A la luz de este verso podemos ver que no podemos evitar las temporadas difíciles que sin duda vamos a tener que enfrentar. Pero podemos decidir en medio de esa temporada difícil pedirle al Señor que nos ayude a que esa situación sea alineada para que nos deje una enseñanza y nos sirva para madurar y ser más fuertes. Lo decía el servicio pasado. Por cierto, veo algunas personas que están repitiendo función. Vamos a cobrar permanencia voluntaria. Lo decía en el servicio pasado, de que en medio de las tribulaciones, en medio de las aflicciones, solamente tenemos dos opciones: o cruzarnos de brazos y dejar que esa situación que estamos enfrentando nos hunda, nos apague, nos frustre, nos aparte del propósito de Dios, o pedir al Señor que esa temporada o esa experiencia nos ayude para hacernos más fuertes y aprender de ella y poder salir y estar capacitados, salir más fuertes. Y esa es tu opción, esa es tu decisión. Es importante aclarar que no está en nuestra capacidad o nuestra autoridad el cambiar ninguna mala temporada, porque a veces Dios las permite para un propósito. Ni siquiera nosotros podemos evitar el juicio de Dios, porque el juicio del Señor viene para aquellos que se han rebelado en contra de su verdad, aquellos que le han dado la espalda, aquellos que han sido negligentes. El juicio de Dios viene, y por más que tú y yo queramos anteponernos ante eso, no podemos evitarlo. Dios es un Dios justo, y dentro de su justicia
nos da el margen de arrepentimiento, ¿verdad? Estamos en el tiempo de la gracia. Lo que tú y yo sí podemos hacer como iglesia, pedirle al Señor, interceder para que este mundo pueda cambiar su corazón, para que este mundo realmente pueda abrir su corazón para que haya tierra fértil para el evangelio. Un evangelio de salvación, un evangelio que puede cambiar vidas, un evangelio de poder, un evangelio que puede transformar al ser humano. Solamente así vamos a poder experimentar esa nueva vida en Cristo con la cual el Señor nos ha dado. La verdad es que muchas de las situaciones o temporadas que nosotros pasamos son consecuencia de nuestras malas decisiones, de nuestras malas acciones. Así que nosotros podemos pedir al Señor que nos ayude a pasar por ellas con el entendimiento espiritual correcto y que podamos ver que aún en medio de todo eso hay un propósito para nosotros. Porque es una realidad que a nadie le gusta pasar por esas temporadas malas. ¿O a ti sí? Poco eres medio raro que te gusta pasar por temporadas difíciles. La verdad es que no. Cuando está haciendo mucho frío como el que ha hecho este año, dices, ay, qué pose esta temporada, dices tú, ¿no? Ya no aguanto, me cala los huesos este frío. Qué enfado. La verdad, a mí no me gusta mucho el tiempo de frío. Me gustan los días nublados, los días oscuros, días cortos, aunque me dan así como, no, eso no. Aunque me apachurra un poco. Me gustan los días soleados, los días largos, osos. ¿Qué le hacen? Prefiero andar con un pañuelo quitándome el sudor que andar con un chamarrón que no puedo ni moverme. Bueno, eso soy yo. Pero la verdad es que a veces nosotros decimos, ay, que se pase esta temporada ya. Qué enfado. El calor, 115 grados, 120 grados, que ya venga el frío. No se nos entiende. O cuando estamos estudiando decimos, ay, que ya se acaben las clases. Cuando estamos trabajando, que pasen las 8 horas rápido. Total que queremos acelerar las cosas. De la misma manera, si estamos experimentando un desierto emocional, espiritual, físico, material, no queremos permanecer mucho en él. Pero a veces el Señor nos quiere mantener en ese proceso para que aprendamos y haya una formación de carácter y podamos decir lo que dice precisamente Romanos 8:28, que aún los tiempos difíciles a los que amamos a Dios obran para nuestro bien. Porque en esos tiempos el Señor está trabajando con nosotros. Y quiero ilustrar el tema de hoy con una historia que todos conocemos, y es la historia de Daniel y sus 3 amigos. ¿Cómo se llamaban sus amigos? Hugo, Paco y Luis dijeron acá. Sadrach, Mesach y Abednego. La historia nos dice que Daniel y sus amigos fueron parte de los que fueron deportados a Babilonia. Dios los había entregado a sus enemigos por haber hecho lo malo y como castigo dejó que fueran llevados a ese lugar, aunque nunca fue la intención de Dios que el pueblo fuera destruido, sino que les sirviera como disciplina y se volvieran a Él nuevamente. Es el propósito de Dios, de dejar que fueran cautivos. Dice la historia que a los jóvenes de las familias más preparadas los pusieron en las mejores universidades de ese país, de Babilonia. Entre ellos estaban Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Y lo hicieron para que aprendieran el idioma y fueran instruidos en toda ciencia. La historia nos dice que Daniel y sus amigos fueron hallados 10 veces mejores que todos los demás. Y fueron contratados por el rey Nabucodonosor, el rey más poderoso en ese tiempo, para ser parte del gabinete real y trabajar juntamente con él como parte del consejo. Pero un día el rey tiene un sueño medio raro
y llama a todos los sabios del reino, juntamente con él a Daniel y a sus 3 amigos. Y les dice: necesito que ustedes me digan qué soñé. No solamente qué soñé, pero también la interpretación de ese sueño. Los sabios le dicen: eso es imposible, rey. Eso nunca ha sucedido, nunca ha pasado. Primero ustedes díganos el sueño y nosotros vamos a tratar de darle la interpretación. No, dijo el rey. Díganme lo que soñé y también la interpretación. Si no, los voy a ejecutar a todos. La verdad es que eso nos muestra de que nadie se puede escapar de un mal momento, de un tiempo difícil. Y ahí quiero que leamos por favor Daniel 2, versículos del 16 al 23, que es precisamente cuando Daniel hace la entrada en la presencia del rey Nabucodonosor. Le dice lo siguiente: Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para poder interpretarle su sueño. Después volvió a su casa y les contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías, que eran los nombres de Sadrach, Mesach y Abednego hebreos, cómo se presentaba la situación. Al mismo tiempo les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios babilonios. Durante la noche, Daniel recibió una visión, la respuesta al misterio. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo: alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas. Pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. A la luz de este pasaje podemos ver que las temporadas difíciles pueden pasar a todos. Incluso Daniel, siendo quien era, estaba experimentando esto. Era parte del grupo selecto del rey y tenía cierta influencia en el palacio, y con todo eso hoy se encontraba bajo amenaza de muerte. Y esto nos muestra que la situación de cualquier persona puede cambiar de la noche a la mañana. De repente te quedas sin trabajo, como lo dijo Carlos hace un momento. No lo esperabas y entras en una temporada difícil. De repente no te sale un negocio, pierdes un negocio, no sé. De repente la empresa en la que tú tienes entra en una crisis. De pronto recibes una mala noticia con respecto a algún familiar, alguna enfermedad de algún hijo. Cualquier situación difícil de repente puede mover nuestra estabilidad. Y eso es lo que estaba experimentando Daniel en ese momento. Él se sentía seguro. Él se sentía una persona que había sido escogida selectivamente para ser parte de un grupo, ¿verdad?, que el rey tenía precisamente para poder aconsejarlo. Era un privilegio todo eso. Pero ahora le dan la noticia de que si no atienden de una manera correcta el asunto del rey, todos serán ejecutados. Y aunque las temporadas malas no hacen acepción de personas, pues a todos nos pueden llegar. La diferencia es que a los que amamos a Dios, aún esas temporadas difíciles provocan cosas diferentes. Aún esas temporadas difíciles, a los que amamos a Dios, a los que nos sometemos a Él, a los que realmente buscamos el propósito, aún esas temporadas difíciles obran para nuestro bien. Quiero que veamos rápidamente 3 enseñanzas que podemos ver a la luz de esta historia sobre cómo podemos
con la sabiduría de Dios, transformar una mala temporada en algo que nos ayude a crecer y fortalecernos. Primeramente tenemos que actuar con fe. Hay quienes en los momentos difíciles, en las crisis, en los problemas, nos achicopalamos, nos escondemos, nos atemorizamos, como que perdemos nuestra energía, ¿verdad? En las temporadas difíciles. Y se nos ve hasta en nuestro rostro, nuestra manera de caminar. Andamos pateando una corcholata por la calle. ¿Qué tienes tú? Me corrieron de la chamba. ¿Y qué tienes tú? No, pues mi esposa me corrió de la casa. Era para que se estuviera riendo, ¿cierto? ¿Y qué tienes? No, pues que no me la acabo, acá o allá. Como que se nota hasta en nuestro idioma corporal. Estamos pasando por una temporada difícil. Pero la verdad es que nosotros tenemos que enfrentar las temporadas difíciles como hijos de Dios. Que la gente se dé cuenta de que hay una diferencia en los que han depositado su fe en el Señor, en los que no la tienen, ¿verdad? Quizás como hijos de Dios no nos vamos a escapar a diferentes circunstancias, diferentes experiencias, que igual los que no tienen a Dios en su corazón también las van a pasar. Pero los que aman a Dios, se tiene que ver una diferencia en cómo reaccionan. A los que amamos a Dios, se tiene que ver una diferencia de que esa temporada difícil nos ayudó a crecer, nos ayudó a madurar, nos ayudó a afianzarnos más del Señor y a depender más de Él. Amén. A depender más de Él. Porque a veces Dios permite esas temporadas para que le busquemos más, para que nos agarremos más de Él, para que crezcamos, para que entendamos cuál es el propósito de Él para nuestra vida. Porque es muy fácil en nuestra naturaleza humana acomodarnos a lo suave, a las épocas buenas nada más. Pero aún las épocas difíciles nos ayudan a bien a los que amamos al Señor. Y ciertamente Daniel tuvo que enfrentar esta situación con mucha valentía, sabiduría, pero sobre todo con fe. Aunque él sabía que era Dios el que al final le daría la respuesta que él necesitaba, él tuvo que actuar rápidamente y con iniciativa cuando él escuchó del asunto y lo que Nabucodonosor se proponía hacer. Inmediatamente fue ante el rey y le pidió tiempo, lo suficiente para meterse con Dios, orar y pedirle dirección. Quizás tú y yo, al vernos en peligro, haríamos lo contrario, ¿verdad? ¿Sabes qué? Están diciendo que están agarrando y están metiendo al bote a todos los creyentes de Tucson. Pues me voy yo para Benjamín Gil, para Navojoa, para Obregón. Ramos Jayo para otro lado, ¿verdad? Pero a veces el Señor desea que enfrentemos las cosas como hijos de Él, que las enfrentemos con valentía, con arrojo y con fe. ¿En dónde está nuestra fe? A veces nuestra mala temporada se alarga por la falta de acción de parte nuestra. Decíamos que el Señor cambie esta temporada, pero no hacemos nada para ver una diferencia. No oramos, no nos metemos a buscar a Dios, no queremos salir de nuestro círculo de confort, no queremos compromiso ni esfuerzo. Y Dios espera que nosotros hagamos lo que está en nuestra parte hacer, pero con fe, creyendo de que Él tiene poder para cambiar toda situación.
Así lo dice Eclesiastés 9:10. Todo lo que esté en tus manos por hacer, hazlo según tus propias fuerzas. Lo que no está en tus manos por hacer, el Señor todo no te va a demandar absolutamente nada de lo que no estaba en tus manos. Lo imposible, déjaselo a Él. Lo sobrenatural, déjaselo a Él. Las puertas que tú no puedes abrir, Él las va a abrir. El camino que tú no puedes encontrar, Él va a hacer camino donde no hay. Eso déjaselo a Dios. Pero Dios pide que lo que sí está en tus manos hacer, lo hagas. Dice Gálatas 6, versículos del 9 al 10. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, en especial al pastor. En especial, ¿a quién? A la familia de la fe. Por lo regular que en una mala temporada nos queremos dar por vencidos, nos queremos rendir, queremos renunciar, nos cansamos de hacer el bien, de orar, de seguir sirviendo a Dios. Incluso ahí es donde muchos dejamos de ser fieles. Hay un síndrome que se usa mucho, que se ve mucho, que cuando una persona está pasando por una temporada material, le sube la canasta al Señor, es lo primero que le hacemos. Ay, amén. Cuando el Señor nos dice, es cuando más debes de seguir sembrando. No te canses de hacer el bien. No te canses de servir. No te canses de seguir adelante. No te canses de seguir orando. No te canses de seguir buscando el propósito de Dios para ti. No te canses de hacerlo el bien. Porque a tu debido tiempo, si no desmayas, vas a cosechar. Pero nosotros a veces usamos la fórmula al revés. Me canso rápido, dejo de hacerlo, renuncio y de todos modos quiero recibir algo bueno. Cuando Dios está probando nuestra fe, el Señor está formando nuestro carácter en las temporadas malas. Mira, esta iglesia aprendió a ser generosa con otros en los momentos más difíciles en su economía, donde a duras penas podíamos subsistir con los gastos que había aquí. Pero empezamos a ser generosos con otras iglesias que tenían más necesidad que nosotros, a extender nuestra mano de ayuda a otros lugares, a poder servir en otros lugares. Y hemos visto la bendición de Dios en este lugar. Es Dios el que lo hace. Es el Señor el que lo hace. Pero a veces no permitimos que esa temporada alcance a formar el carácter que Dios quiere ver en nosotros, de mantenernos fieles, de mantenernos sirviéndole firmes, de mantenernos adelante, seguir caminando aún en las temporadas difíciles. ¿Qué crees tú que dice el Señor cuando ve a un hijo que sigue adelante aún en las temporadas difíciles? Wow, está a punto de graduarse para otro nivel. Pudo salir adelante en esta temporada. Se agarró de mí, confió en mí, me buscó. Está graduándose en otro nivel. Una formación de carácter. Temporadas difíciles. No te canses de hacer lo bueno, porque a su debido tiempo tú vas a cosechar si no desmayas. Y esto es en todas las áreas. No esperes recibir algo en donde no estás dispuesto a sembrar. Una vida espiritual sólida te va a demandar que siembres. Relaciones sanas y saludables con otras personas, tienes que estar dispuesto a invertir en ellos. Queremos que las personas nos busquen cuando nosotros ni siquiera somos capaces de atender ninguna necesidad de nadie.
Ay, amén. Queremos que las personas nos vean bien cuando nosotros ni siquiera les volteamos a ver la cara. Queremos que las personas nos saluden como si fuéramos el rey Nabucodonosor, el que va entrando, y nosotros ni siquiera hacemos un alto para saludar a las personas. Ay, amén. No nos cansemos de hacer el bien. Aunque una persona te voltea la cara, salúdala y dile: Dios te bendiga. Aunque una persona no aprecia lo que estás haciendo como servidor, porque estamos sirviendo al cuerpo de Cristo, tú sigue sirviendo, porque es el Señor al que servimos. Sigue sirviendo con una buena actitud. Disfruta lo que tú estás haciendo para el Señor en servicio de los demás. Disfrútalo, pero no renuncies a eso. No te canses de seguirlo haciendo, porque a su tiempo, si tú no desmayas y no te das por vencido, a su tiempo tú vas a cosechar. Amén. Desafortunadamente vemos personas que están resentidas y amargadas porque trataron de cosechar donde no estuvieron dispuestos a sembrar continuamente, en perseverancia, sin desmayar. Pero el Señor nos pide que aprendamos a cosechar bien. Otra cosa que nosotros podemos ver es que tenemos que aprender a rodearnos de amistades correctas. El versículo 17 que leímos dice que Daniel le contó a sus amigos, a Sadrach, Mesach y Abednego, todo lo que el rey Nabucodonosor estaba planeando hacer. Y el versículo 18 siguiente dice: y también les pidió que oraran y que le pidieran a Dios misericordia en este asunto. Muchos de nosotros a veces nos rodeamos de amistades a quienes le podemos ciertamente contar nuestras situaciones, las cosas difíciles que estamos enfrentando. Pero muchas veces esas personas no tienen el peso espiritual como para ayudarnos a pasar por esas crisis, y mucho menos para ayudarnos a tomar decisiones en medio de ellas. Daniel depositó en este caso el peso de esa situación, de ese problema que estaban enfrentando todos los sabios, sus amigos, las personas correctas. Y le dijo: ayúdenme a orar. Vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia en este asunto, que nos guíe, que nos dé claridad en este asunto. Como las personas que están pasando por una crisis matrimonial, tiene sus amigos de la cascarita de los sábados de fútbol, va y le dice: ¿saben qué? Estoy pasando por una crisis. ¿Qué le puede decir el trompas que se divorció 3 veces? ¿O qué le puede decir el güero pecoso que anda con 2 chavalas al mismo tiempo? ¿Qué le puede decir eso? ¿Qué tipo de consejos correctos le puede dar? La verdad es que ninguno. Tenemos que aprender a rodearnos de personas correctas en las crisis, en las dificultades, para tomar buenas decisiones. Ahora, con esto no te estoy diciendo que todas las personas con las que tú convives van a profesar tu misma fe. Eso es difícil, porque a veces tenemos inclusive dentro de nuestra familia personas que no comparten nuestra fe, y no por eso nos vamos a aislar de ellos. Pero hay 2 cosas que tenemos que tomar en cuenta: de que si nosotros no nos consideramos lo suficientemente maduros y firmes y estables en nuestras convicciones, tenemos que aprender a poner límites. Y la otra es que tenemos que tener la conciencia bien clara de que ellos
no tiene la solvencia moral ni la estabilidad espiritual para darnos buenos consejos a nosotros para tomar decisiones, mucho menos de índole matrimonial ni familiar. Amén. Por eso es tan importante rodearnos en los momentos de crisis donde tenemos que tomar decisiones y necesitamos un buen consejo. Rodearnos de personas sabias, prudentes, sólidas, maduras, cristianas, y que nos den consejos conforme a la palabra de Dios, no conforme a lo que ellos piensan, no conforme a su experiencia nada más, que también es bueno escuchar su experiencia, sino conforme a la palabra de Dios. Y déjame decirte que a veces esos consejos no van a ser muy cómodos para nosotros. Va a estar muy suave oírlos o escucharlos, pero al final será lo que más nos convenga a ti y a mí para poder seguir adelante y hacer la voluntad de Dios. ¿Ven? Y Daniel depositó ese problema en sus amigos. Conocía su fundamento. Sabían que eran personas confiables. Y les dijo: ayúdenme a orar. Ayúdenme a orar. Mira, una persona prudente, una persona sabia, una persona cristiana, cuando tú estás pasando por un momento de crisis matrimonial, te va a decir: mira, la Biblia dice que tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Amó tanto, se entregó por ella. Eso no es muy cómodo, ¿verdad? Para alguien que está pasando por broncas. Pero es Biblia. Es Biblia. Un amigo correcto, sabio y prudente te va a decir: ¿sabes qué? El matrimonio no son esas relaciones hollywoodenses que nos están vendiendo en la televisión. Siempre están de buenas y de beso y beso y todo eso. Matrimonio es crisis. Estaba yo en la mañana que mi esposa y yo vamos a cumplir 36 años de casados este año. Pero no todo el tiempo ha sido color de rosa. Hemos tenido crisis, baches. Pero gracias a Dios, en esos momentos el Señor puso a un lado de nosotros personas sabias, prudentes, cristianas, sólidas, que nos dieron el consejo correcto para poder sobrellevar esas crisis. Por eso hoy podemos decir que vamos a pasar a llegar a los 36 años. Es importante saber de quién nos estamos rodeando en los momentos de dificultad. ¿Quiénes son nuestras amistades que nos pueden ayudar y acercarnos a Dios, su propósito, al llamado? O detectar también quiénes son las llenas que nos están apartando de eso. Ay, amén. Mira, ni siquiera iba a decir eso, pero el Señor me volvió para allá. El Salmo 1, versículo 1 al 3 dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Esa persona será como el árbol plantado a la orilla de un río. Cuando llega su tiempo, da fruto a sus hojas, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En otras palabras, cuando tú realmente estás recibiendo el consejo correcto y te mantienes firme, aún en las temporadas difíciles, aún en las crisis, en los momentos de dificultad,
Vas a ser como ese árbol plantado y firme junto a ese río, y que no deja de dar fruto. No deja de dar fruto, porque tu confianza no está en otra cosa sino el Señor. Se me está durmiendo la hermana Laguna. ¿Quién le manda, hermanas, dobletear función? Y por último, pídale a Dios sabiduría. Es muy importante pedir al Señor sabiduría en los momentos de crisis, los momentos de dificultad. Hay un proverbio que dice: no seamos sabios en nuestra propia opinión, ¿verdad? Hay caminos que al hombre le parecen caminos buenos, nuestra propia opinión, caminos correctos, pero al final son caminos incorrectos, caminos de muerte, caminos que nos apartan de hacer la voluntad de Dios. La verdad es que en esos momentos es cuando más necesitamos la sabiduría del Señor para tomar decisiones. Daniel dijo en el versículo 21 de ese mismo capítulo 2, dice: Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes, quita y pone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Daniel estaba confiado en que el único que puede cambiar una temporada o un tiempo de dificultad es Dios, y que de ser necesario Él puede quitar un rey que en ese momento se había convertido en una piedra en el zapato para todos los sabios de Babilonia, ¿verdad? Y que ese Dios nos da sabiduría y el discernimiento para enfrentar esos momentos de turbulencia que sin duda vamos a atravesar. Dice Santiago 1:5: si alguno está falto de sabiduría, pídasela ¿a quién? A Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche. En otras palabras, tú y yo no tenemos ningún pretexto de decir: ¿qué estaba pensando cuando decidí esto? ¿Por qué tomé este mal camino? ¿Por qué accioné de esta manera? Me faltó sabiduría, no tengo sabiduría. Pues no tienes, porque no quieres. Porque tenemos la fuente de toda provisión que está dispuesto a dárnosla si realmente se la pedimos y queremos andar en su voluntad. Amén. Así que no hay pretexto de decir: Señor, no tengo sabiduría. Pídemela, pídemela. Si realmente quieres tomar decisiones correctas, si realmente quieres mantenerte en mis caminos, si quieres hacer mi voluntad y agradarme, ya sabes cómo hacerlo. Pídeme sabiduría, entendimiento. Vas a tomar buenas decisiones. ¿Ven? ¿Por qué es tan agresivo, pastor? Y eso nos enseña que aún en medio de los tiempos difíciles, Dios está formando nuestro carácter para nuestro bien. Daniel bien pudo haberle pedido a Dios: Señor, que le dé amnesia a Nabucodonosor, por favor, que se olvide de ese sueño raro que soñó, que le dé amnesia, bórrale el tape en este momento. O Señor, llévatelo ya, llévatelo, adelanta su partida, porque se ha convertido en una amenaza para todos nosotros. Pero Dios le dio algo mejor. Le dio sabiduría, le dio discernimiento. ¿Qué es lo que le pidió Salomón a Dios? Sabiduría. Pudo haberle pedido otras cosas. Si tú tuvieras al genio de la lámpara, ¿qué le pedirías? Dame 20 millones de dólares. Salomón le dijo: dame sabiduría para guiar este pueblo.
Y el Señor no solamente le dio sabiduría a Salomón, lo hizo el hombre más rico de esa región, el hombre más sabio y más poderoso. Tanto que dice la historia que viajaban de todos lados para conocer a Salomón. Es importante entender cómo trabaja el Señor. El Señor le haber dicho a Daniel: Daniel, ¿de qué te sirve que yo te aísle de este problema? ¿De qué te sirve que yo haga algo para que no atravieses por esta temporada difícil? Porque van a venir más temporadas difíciles en tu vida. Vas a enfrentar más situaciones y vas a tener que tomar más decisiones. ¿De qué te sirve que yo te aísle de esto? Lo que tú necesitas, Daniel, es estar fuerte, sólido, ser una persona entendida, ser una persona capaz, ser una persona sabia, inteligente, para que puedas enfrentar las situaciones que sin duda van a venir. Y eso es lo que tú y yo necesitamos de parte de Dios. En todas las áreas, en todas las áreas. Señor, sácame de esta situación económica que estoy pasando. Señor, sácame de esta situación familiar, sácame de esta situación emocional. Sí, el Señor nos puede sacar. Pero más desea el Señor trabajar en nosotros para que aprendamos realmente a tomar decisiones correctas y tener el discernimiento para poder conocer realmente a aquellos que se levantan en contra nuestra y que están quitando nuestra estabilidad emocional o nuestra firmeza espiritual. Tengamos el discernimiento de parte de Dios de quiénes son nuestros enemigos. Dice la palabra del Señor que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. El creyente tiene que tener la claridad contra quién es su lucha. Contra ninguna persona en lo particular. Eso es lo que trata muchas veces de engañarnos el enemigo para traer división en nosotros. Pero nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Nuestra lucha es espiritual y es Dios el único que nos puede dar el discernimiento para realmente enfrentar esas batallas. A veces decimos: Señor, cambia a mi jefe, por favor. Es una piedra en el zapato. Tiene un carácter. Voy a decir algo, pero soy muy feo. Señor, cambia a mi esposa. Cámbiala. Ya no la aguanto. La esposa: Señor, cambia a mi marido. O lo cambias o te lo llevas. Pero así, sin hacer escalas. Cuando el Señor dice: yo no voy a cambiar a nadie, yo voy a cambiarte a ti. Y te voy a dar sabiduría, entendimiento. Te voy a dar madurez, estabilidad, para que sepas cómo enfrentar las crisis. Porque tú necesitas ser una persona firme, sólida, madura, prudente, sabia. Porque esta crisis que tú estás pasando es solamente una de muchas que vas a pasar. Pero para poder enfrentar las que siguen, tienes que ser lo suficientemente capaz hoy. Y necesito trabajar en ti, en tu carácter. Eso es lo que el Señor le dio a Daniel. Discernimiento, capacidad, facultad, sabiduría, entendimiento. Eso es lo que necesitamos tú y yo en los momentos difíciles. Eso es lo que Dios quiere tratar en nosotros. En otras palabras, no se trata de orar solamente para que Dios cambie las circunstancias, pero también entender de que el Señor nos quiere dar sabiduría. Ahora, la sabiduría de Dios siempre se dará a los que realmente quieren hacer su voluntad.
Dice Proverbios 1:7, todo aquel que quiera ser sabio debe empezar, ¿por qué? Por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida, llegar a ser sabia. Concluyo con esto. ¿Puedes por favor pasar el grupo de alabanza? Porque luego pasan cuando ya estoy cerrando en lo más suave y empiezan a hacer mucho ruido. Me desconcentran absolutamente todo. Cualquier temporada, época o tiempo que atravesemos, por muy difícil que sea no debe de amedrentarnos. Aprendamos a enfrentarlos con el carácter correcto y con la certeza de que Dios está con nosotros. Pero sobre todo, siempre buscando honrar al Señor con nuestra vida y no apartarnos de su voluntad. Porque como lo dije hace un momento, tú y yo no somos de los que retrocedemos, sino que vamos hacia adelante, caminando en fe y con la certeza de que en Dios podemos ser sobrevivientes en un mundo como en el que hoy nos encontramos, en donde muy seguramente se levantarán Nabucodonosor por todas partes en contra nuestra. Pero el Señor nos ayudará en todo momento, para que si le buscamos podamos mantenernos fieles, firmes hasta el final. A Él sea toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Voy a pedir por favor que te pongas sobre tus pies. Padre celestial, en esta tarde yo te doy gracias, Señor.